Parte del grupo conocido como Nueva Figuración e integrado además por Ernesto Deira, Rómulo Macchió y Jorge de la Vega. El grupo fue invitado a participar en el Premio Internacional Guggenheim en 1964 y se les rindió homenaje en la sección histórica de la Bienal de San Pablo en 1985, en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires en el 91 y en el Museo de Bellas Artes en 2010 con la muestra retrospectiva El estallido de la pintura. Desde 1959 realizó más de 100 exposiciones individuales, además de las muestras retrospectivas en el Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes de México, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Publicó numerosos libros, entre los que se destacan Antiestética, Una sociedad colonial avanzada, Códice, rompecabezas con recontrapoder sobre cajón desastre, me encanta ese nombre. A Oriente por Occidente, el arte en cuestión, entre numerosos libros. En 2017 creó junto a su familia la Fundación Luis Felipe Noé. Actualmente reside en Buenos Aires, pinta y escribe su próximo libro, Asumir al caos, arte y vida. Antes de darle la presentación y un fuerte aplauso, quiero comentarles que cuando llegó se me acercó y me dijo: ¿quién tuvo la audacia de invitarme? Y me encantó. ¿Cómo no íbamos a tener la audacia de invitarte, Luis? Un fuerte aplauso para Yuyo Noé. Bueno, contrariamente a lo que yo siempre pienso, que cuando se lee, las conferencias son más aburridas que cuando se habla directamente, voy a leer, porque estoy sorprendido por el hecho que Daniel Meca me haya invitado a hablar sobre Borges y que yo haya aceptado. Ahora estoy comprometido y debo explicarme a mí mismo las razones de esta aventura fantástica. El primer motivo es personal y me vincula a mi padre, quien, hallándose en la preparación de su antología de la poesía argentina moderna, editada por la revista Nosotros en 1926, y de la cual en ese momento era director junto a Alfredo Bianchi y en reemplazo de Roberto Giusti, recibió una carta de Jorge Luis Borges en la que le hace una reseña biográfica. Creo que es un reflejo fresco del joven escritor que luego de haberse prácticamente criado en Europa, se identifica con entusiasmo con su país de origen. Me parece interesante como punto de partida para hablar de Borges que se hizo en Argentina. Por esto prefiero titular esta aventura mía como el Borges y la Argentina, y no como lo había anunciado el arte, Borges y su relación con la Argentina. Luego de un primer párrafo en la mencionada carta, Borges expresa: vayan ahora algunos pormenores de mi vida, tan rica o pobre en su cotidianeidad como la de cualquiera, pero sin grandes incidentes. He nacido en agosto de 1900 en Buenos Aires. Soy de pura raigambre criolla. He estudiado en Ginebra durante el triste decurso de la guerra y el 18 fui a España con mi familia. Allí empezó mi desparramada actividad literaria. Asistí en los comienzos del ultraísmo junto con don Rafael Cancino Sassens, polemicé, publiqué traducciones de los nuevos poetas alemanes, metaforicé con fervor. A fines del 21 regresé a la patria, hecho que es en mi vida una gran aventura espiritual, por su descubrimiento gozoso de almas y de paisajes. En Fervor de Buenos Aires intenté la expresión lírica de ellos. Fui abanderizador del ultraísmo y fundé con Eduardo González Lanuza, Guillermo, Juan, Nora Lánguez y Francisco Piñero la revista Prisma,
primera, única e ineficaz revista mural, y proa que la muerte de Piñero lástimamente impidió. El 23 publiqué Fervor de Buenos Aires. Acerca de este libro han escrito con extensión Torrendel en Atlántida y Escanedo en España, número 413. Gómez de la Serna en la revista número 173. En la revista del Occidente, número 10 del segundo año. Rafael de Diego en Nosotros, número 173. Y Roberto Ortelli en el primer número de Inicial. En breve publicaré otro libro de versos y tal vez uno de opiniones. En las composiciones de Fervor con las que estoy encariñado están Calle Desconocida y Remordimiento por cualquier defunción. Los saludo muy cordialmente, su incondicional amigo. En el lugar que corresponde a la reseña biográfica, mi padre optó por reproducir esta carta en sus tramos fundamentales, pero escribiendo polemicé y metaforicé con C en lugar de la Z que Borges había colocado. Tal vez la Real Academia Española no era entonces clara al respecto. Bien se sabe hoy que nació un año antes y que su abuela paterna era inglesa, pero es evidente que entonces le interesaba identificarse con su siglo y su patria. Tengo el placer de guardar el libro y la carta tal como fue enviada. Leer esta carta, luego del océano bibliográfico que tiene en la actualidad Borges, me produce una tierna sonrisa, el valor que le da el joven escritor a los pocos comentarios que Fervor de Buenos Aires recibió consignándolos uno por uno. No puede decirse que Borges entonces estuviese mintiendo voluntariamente. Era un principio de ficción. Estaba en un mundo nuevo, el del siglo XX, con el cual quería consustanciarse e identificarse con su país de nacimiento. Por esto corrige un año, no es para hacerse aún más joven. Y también olvida su raigambre criolla no es pura. Es el mismo que al titular su libro de Fervor en Buenos Aires decide ser el lugar donde desarrolla toda su obra y al que trataba de identificarse luego de una toma de conciencia europea en su periodo adolescente. Oscar Wilde escribió: ningún mapa del mundo es digno de mirarse en él si el país de la utopía no se encuentra en él. Pero si por utopía se interpreta generalmente una propuesta societaria soñada, en el caso de Borges es en cambio la conciencia de estar en la utopía. Es el país de la ficción fantástica. En esa ficción establece una distancia consigo mismo. Está donde no es y es donde no está. Digo esto aprovechando la distinción de verbos ser y estar que creo exclusivamente hace nuestro idioma. Sentado en Buenos Aires está en cualquier parte y en cualquier siglo. Borges se sentía expresamente cosmopolita, ciudadano del mundo. Y en una de las conversaciones con Osvaldo Ferrari, le señala que esa expresión significa sentir que todas las ciudades son nuestra patria. Y yo creo, llegado a eso, en todo caso, tengo por lo menos 5 o 6 patrias desparramadas en diversos continentes y pienso en Ginebra, pienso en Austin, pienso en Montevideo, pienso en Adrogué y pienso en Buenos Aires con un afecto parecido o el mismo. Vale la pena observar que la única ciudad europea mencionada es Ginebra, donde finalmente falleció. No figuran ni Londres, ni París, ni Madrid, ni Barcelona. Además, en el mismo diálogo, hablando de Pedro Enrique Sureña, Ferrari le dice que él nos ha demostrado probablemente que de alguna manera en América Latina
todos somos conciudadanos. A lo cual Borges responde, sí, estoy seguro de eso, y estoy seguro de que todos somos conciudadanos. En realidad Borges no quiere decir que los latinoamericanos somos conciudadanos como sostenía Enrique Sureña, sino que, como lo expresó explícitamente, todos somos europeos en el destierro, pero en un destierro que nos permite merecer no solo una región, un idioma, sino todas las regiones, todos los idiomas que podemos aprender o que tendremos que aprender. Además, en otra de las conversaciones se confiesa occidental y europeo en el exilio, o sea, un europeo singular, el de una lejana periferia, como el inglés Perry Anderson escribió en su libro Los orígenes de la posmodernidad, publicado en Londres en 1998. Contra el supuesto convencional no nacieron el término y la idea de lo posmoderno en el centro del sistema cultural de su tiempo, sino en la lejana periferia. No proviene de Europa ni de Estados Unidos, sino de Hispanoamérica. Luego de referirse a Rubén Darío como el primero que habló del modernismo, indica que la idea de un estilo posmoderno fue introducido por Federico de Onís en una antología de ultramodernismo que incluye a Antonio Machado, César Vallejo, Borges y Neruda. El término no apareció en el mundo anglófono hasta 20 años después, en un contexto muy distinto y con una categoría histórica más que estética, agrega Anderson. Es decir, para los europeos nosotros somos la lejana periferia, aunque nos querramos sentir tan occidentales como los europeos, como lo manifestó Borges. Por algo, Michel Foucault, en el prefacio de Las palabras y las cosas, comienza diciendo que el libro lo concibió a partir del texto de Borges, en el cual cita cierta enciclopedia china, entre comillas, donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agigantan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camellos, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Foucault comenta, este texto de Borges me ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin un malestar cierto y difícil de vencer. Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene. Sería el desorden que hace centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes, sin ley ni geometría de lo heteróclito. Y es necesario entender este término lo más cerca de su etimología. Las cosas están ahí, acostadas, puestas, dispuestas, en sitios a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y otras un lugar común. Las utopías consuelan, pues si no tienen un lugar real se desarrollan en un espacio maravilloso y liso que despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, con marcas fáciles, aun cuando en acceso sean quiméricos. Las heterotopías inquietan, sin duda, porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes y los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis y no solo lo que construyen las frases, también aquella menos evidente que hace mantenerse juntas,
lado a lado y frente a frente unas y otras, las palabras y las cosas. Por ello, las utopías pretenden las fábulas y los discursos. Se encuentran en el filo recto del lenguaje, en la dimensión fundamental de la fábula. Las heterotopías, como las que con tanta frecuencia se encuentran en Borges, secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática, desatan los mitos y envuelven en la esterilidad el lirismo de las frases. Es verdad eso de que las utopías permiten la dimensión fundamental de las fábulas, como se puede apreciar en Borges. Lo que me interesa de estas reflexiones es eso del desorden que hace centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes, en la dimensión sin ley ni geometría de lo heteróclito. Generalmente se utiliza la palabra caos cuando se intuye algo así, pero como si fuese sinónimo de desorden, o más aún, como un desorden de gran dimensión. Sin embargo, al centellar los fragmentos de un gran número de posibles órdenes, ya está fuera del desorden, ni es tampoco su ordenamiento implícito. Es la estructuración que hace el ser humano de sí mismo frente a ese caos que se le presenta heteróclitamente de múltiples posibles órdenes. Por eso creo que Borges, aunque en el texto referido por Foucault lo atribuye al lejano Oriente, es un autor muy argentino y paradójicamente, por ser una excepción, no tal vez la única dentro de la generalidad, es lo que es muy propio de nuestro país, es lo heteróclito, y Borges lo asumió de manera muy singular. Aunque él diga que su imaginación es más bien europea, creo que ella es original dentro de un contexto de cultura de formación europea. Esa cultura que los lleva a denominar como americanos a los norteamericanos, pero su imaginación, como lo hacen ellos, pero su imaginación heteróclita es latinoamericana, más próxima a García Márquez que a cualquier europeo. Por eso Foucault habla de los estereotipos que con tanta frecuencia se encuentran en Borges. Como escribió en su relato sobre Tadeo Isidoro Cruz, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y para él fue su regreso a Buenos Aires luego de pasar los años de adolescencia y juventud en Europa, lo que significa ser ciudadano del mundo, particularmente occidental, pero desde la lejana periferia de la heteróclita Buenos Aires, una de sus propias utopías. El Buenos Aires que encontró Borges en 1921 era otro, diferente al actual. Casas de Buenos Aires con azoteas de baldosas coloradas y de zinc, desprovista de torres excepcionales y de briosos aleros, comparables a pájaros mansos y a las cortadas. Calle de Buenos Aires profundizada por el transitorio organillo que la vehemente publicidad de las almas, y calles deleitables y dulces en la gustación del recuerdo, largas como la espera, calles donde camina la esperanza, que es la memoria de lo que vendrá, calles enclavadas y firmes en mi querer, calles que silenciosamente se avienen como la noble tristeza de ser criollo. Calles y casas de la patria, ojalá en su ancha intimidad vivan mis días venideros. Entre paréntesis, pregunto si alguno de ustedes ha llegado a ver, yo sí, pero tengo 90 años, organillos, como él dice,
El organito creo que ninguno de ustedes lo ha visto, pero era una... Ah, sí. Ah, bueno, y no son viejos. Para la reedición de Forbón en Buenos Aires, Borges escribió un prólogo fechado en 1969 que considero bien interesante para leerlo ahora. No he reescrito el libro, he mitigado sus excesos borrosos, he limitado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades en el decurso de esta labor, que a veces grata y a veces incómoda. He sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente. ¿Qué significa esencialmente? El Señor que ahora se resigna y corrige. Somos lo mismo. Los dos creemos del fracaso y del éxito, de las escuelas literarias y de sus dogmas. Los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que haría después, por lo que dejaba entrever, por lo que prometía de algún modo. Lo aprobaron generosamente Enrique Díaz Canedo y Alfonso Reyes. Como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos, temerosos de una íntima pobreza. Trataban como ahora de escamotear bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines, remedar ciertas frialdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar en Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur de quintas con verjas. En aquel tiempo buscaba los atardeceres, los arrabales, las desdichas. Ahora las mañanas, el centro y la serenidad. Si bien dice en este texto que el Borges joven y el maduro coinciden en descreer de las escuelas literarias y de sus dogmas, hemos visto que antes, como está escrito en la carta a mi padre, se había confesado abanderizador del ultraísmo. Respecto a la palabra abanderizador, la Real Academia la define como el que abanderiza, o sea, creo, el que lleva adelante una causa. Ultraísmo, en este caso, del que luego en un diálogo con Ferrari en 1985 había dicho: sería muy injusto echarle al modernismo la culpa del ultraísmo, que fue una bobería, o del creacionismo. Pero sin embargo, estas cosas no se hubiesen hecho sin Darío. Sin embargo, en el primer artículo que escribió en 1921 al llegar a Buenos Aires fue sobre el ultraísmo, sobrio, esquemático, que allende las martingalas mezquinas, que definió sensatamente entonces como un arte aquilatado, sobrio, esquemático, que allende las martingalas mezquinas de preparar efectos y las baratas victorias conseguidas mediante el despifarro de palabras aureoleadas o extrañas, y en de anunciar sencilla y fácilmente las intuiciones líricas. Los poemas ultraicos constan de una serie de metáforas, cada una de las cuales tiene subjetividad personal y sintetiza una visión de algún fragmento de la vida. La desemejanza que existe entre la poesía vigente y la nuestra es la que sigue. En la primera, el hallazgo lírico se magnifica, se agiganta y se desarrolla. En la segunda se anota brevemente, y no creáis que esto aminora la fuerza emocional. Si en el diálogo con Ferrari dice al final de su vida que una vez publicado un libro mío, no sé si la crítica ha sido adversa, ha sido elogiosa,
No sé si ha vendido ejemplares. Hemos visto que en la carta a mi padre enuncia con cuidado de detalles los comentarios recibidos por su primer libro. Es natural que todo joven sea ansioso de su destino, pero es ese joven en Buenos Aires el que fue el punto de partida de su obra, y tiene dos puntos referenciales aquí. Si en España lo había puesto en ruta Cansino Sansens, cuando conoció en Buenos Aires a Macedonio Fernández, pensó, como lo ha expresado, realmente no he perdido nada, porque aquí hay un hombre que de algún modo puede reemplazar a Cansino Sansens, un hombre que puede saludar a las estrellas en muchos idiomas, que ha leído mucho, pero sí un hombre que vive dedicado al pensamiento y vive dedicado a pensar esos problemas esenciales que se llaman, no sin ambición, filosofía metafísica. Macedonio vivía pensando de igual modo que Jesús Solar vivía recreando y reformando el mundo. Macedonio se asombraba de las cosas y quería explicárselas. En cambio, Jesús Solar más bien sentía cierta indignación y quería reformar todo, es decir, un reformador universal. Jesús Solar y Macedonio no se parecían en nada. A Jesús Solar, Macedonio le parecía un argentino igual a todos los argentinos. En cambio, Macedonio Fernández dijo, lo cual de algún modo es más cruel, Jesús Solar es un hombre que merece todo respeto y toda lástima. Entonces ellos no se encontraron de hecho, pero creo que después llegaron a ser amigos. Respecto a Azul, Daniel Molina ha señalado, si bien Borges admiraba la compleja y múltiple dimensional figura de Azul, lo que más valoraba de su amigo era su capacidad de invención y sus ideas sobre el lenguaje. Antes que el pintor o el místico, el Azul que Borges más le interesaba era el inventor del lenguaje y el traductor. Los años más intensos de colaboración intelectual entre Borges y Azul son los años 20 y 30, y las menciones fundamentales acaban en un cuento, el más complejo desde el punto de vista filosófico de los escritos por Borges, Tlön var Tertius. En él dice, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Así supo, como lo dice en otro cuento, que se debe encontrar la verdad esencial más allá del relato circunstancial inventado. La constante en Borges es el reverso, saber en lo cóncavo lo convexo y en lo convexo lo cóncavo, pero naturalmente en forma de conjetura. Como lo ha dicho Borges en los diálogos ya mencionados, yo no tengo ninguna certidumbre, ni siquiera la certidumbre de la incertidumbre. De modo que creo que todo pensamiento es bueno conjetural, sobre todo en el caso de un cuento, digamos. Yo les dije en otra conversación que a mí me son revelados el principio y el fin del cuento, el punto de partida y la meta, pero luego todo lo que sucede entre estos dos términos es conjetural. Yo tengo que averiguar qué época conviene, qué estilo conviene, y creo que lo mejor es intervenir lo menos posible en lo que uno escribe. Yo trato que mis opiniones no intervengan. Bueno, ya teorías estéticas no tengo. Cada tema exige su retórica y también desea ser contado en primera persona. Bueno, necesito ocurrir tal época, en tal país. Todo es dado por el tema y mejor es esperar de esa primera revelación que me da el principio de una fábula y al fin vendrán otros que me dirán si eso ocurrió, digamos a fines del siglo XIX, y prefiero lugares que queden un poco lejos, no solo en el tiempo sino en el espacio,
porque de esa manera yo puedo inventar, puedo imaginar en libertad. En cambio, lo contemporáneo ata. El proceso de la verdadera creación artística está magníficamente puesto en el párrafo transcripto. El artista propone, pero se enuncia en el proceso del quehacer, de tal manera que la afirmación de lo mejor es intervenir lo menos posible en lo que uno escribe, aparentemente contradictoria, se ilumina a sí misma porque en mi experiencia pictórica siento que propongo y el cuadro dispone. En el caso de Borges, es el fantástico mundo entero, más allá de todos los tiempos, que desde la heteróclita Buenos Aires es convocado. Por lo cual, en un sótano de esta ciudad, pudo Borges supuestamente ser testigo del Aleph, el punto donde se pueden ver todos los puntos del universo. Pero como dice en una postdata del relato que lleva ese nombre, que es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada, Borges escribió: por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro Aleph. Yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. Y yo creo, esta vez yo soy yo, que no era falso, sino en ese instante que lo escribía estaba él con ese nombre. Antes y después, con otros títulos y otros datos, viendo diferentes puntos del universo. Nada más. Gracias, Yuyo, por esta exposición extraordinaria. Un fuerte aplauso. Como estamos con un poco de tiempo y siempre y cuando Yuyo esté de acuerdo, si le puedo hacer algunas preguntas en torno al texto. ¿Le puedo hacer algunas preguntas en torno al texto? Unas preguntas sobre el texto, sobre Borges. Sí. Bueno, por ejemplo, porque nombró varios cuentos, nombró el idioma, ensayos, el idioma analítico de John Wilkins, habló de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, habló del el Aleph, bueno, habló de varios cuentos. ¿Cuál fue el cuento que a usted más le impactó de Borges? Bueno, debo confesar que no he leído totalmente a Borges. Es decir, he leído, de Borges habré leído un 30%, no el 100%. Pero por eso mismo me sorprendió tu invitación. Pero creo que lo esencial de Borges sí lo he entendido y me parece que es lo que hay que destacar de él. Por otra parte, hay siempre como un malentendido con respecto a la relación de Borges con la Argentina. Lo politizan a veces el tema, y yo creo que al escritor que no está inspirado justamente en ese tema, el político, no hay que politizarlo, sino es como pedirle a un político que hable de literatura cuando no está en el campo de la literatura, o que escriba como escritor cuando no es escritor. Y así vemos todas las pavadas que dicen los políticos también. Entonces, sí, si bien Churchill sacó el premio Nobel, pero Churchill en realidad escribió una buena memoria de la guerra y además le estaban dando el premio Nobel a un triunfo como político, en cierto modo. Por la misma razón que a Borges le negaron el premio Nobel
no por un triunfo en lo político, sino por haber metido la pata, cosa que es cierta, metió la pata, lo apoyó, dio como su apoyo implícito al gobierno de Pinochet, y son cosas que en el fondo también creo que hay que entenderlas, porque y eso porque lo relaciono con mi padre, era de la generación liberal a la sarmientina, muy así relacionado con Sarmiento, él mismo lo dice, lo que admira Sarmiento y demás. Era un liberal no al estilo Milei, sino al estilo Sarmiento. Pero a su vez era evidentemente, fue antiperonista, fue antinazi, bueno, igual que mi padre. Esa generación yo la entiendo porque así era. Bueno, pero de ahí a que se lo mezcle demasiado. Una vez tomé un taxi y yo iba a la calle Borges. ¿Para qué le habré dicho al chofer? Me dijo, dicen que es un gran escritor, pero yo lo que sé es que es un gran canalla. Bueno, son esas cosas que uno puede decir de cualquiera, cualquier cosa. Todo depende desde el punto de vista que lo diga. Por ejemplo, también pueden decir que yo soy un especialista en literatura. No lo soy. Yuyo, en un momento de tu exposición hablaste del ultraísmo, hablaste de Guillermo de Torre y de los primeros años del Borges de la vanguardia. Y pensaba en los movimientos artísticos de la vanguardia, pensaba en la plástica, pensaba, por ejemplo, en Duchamp, pensaba en el arte conceptual. Y te quería preguntar si vos encontrás algún vínculo entre la literatura de Borges y los movimientos de vanguardia pictóricos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Duchamp o lo que es el duchampianismo trabaja con el concepto, con la provocación, con la idea, con el fragmento. Y quería preguntarte si vos ves eso. Pero has dado el ejemplo de Duchamp, que es uno de los ejemplos más singulares dentro de las vanguardias, porque consiste en no hacer, en una palabra, y en mostrar simplemente, y eso evidentemente no lo hizo Borges. Ahora, Borges está vinculado, sí, a la reestructura del pensamiento del lenguaje, como estaban los primeros vanguardistas pictóricos, respecto a la pintura, que es para mí una forma de lenguaje, que no es el lenguaje habitual de las palabras, sino el lenguaje que constituye la pintura, como la música es otro lenguaje. Pero en ese sentido, creo que el común denominador de las vanguardias es la revisión de la estructura lingüística. Y ves en Borges esa revisión de la estructura lingüística también. Sí, claro, lo dice claramente cuando habla del ultraísmo. Bien. Ya te hago las dos últimas y no te quito más tiempo, Luis. La hermana de Borges, Nora, pintora, ¿te ha interesado su pintura en algún momento? Yo creo que es interesante su pintura, que es muy respetable, que era una buena pintora realmente, pero no creo que esté al nivel del Borges literario. No tiene esa trascendencia. Pero es una buena pintura y muy sensible y da indudablemente
da un mundo, pero no tiene la dimensión de su hermano, ¿no? Uh-huh. Bien, y la última pregunta, mencionaste en tu exposición un fragmento muy apropiado a mi entender, que es de Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que hay un momento en el que el hombre sabe para siempre quién es, un instante. Quería preguntarte si en tu carrera tuviste ese momento en el que dijiste, acá está mi instante, acá está mi lenguaje. Sí, lo tuve y tiene fecha. 5 de octubre de 1959. El día que hice mi primera exposición, y yo llegaba tarde porque teníamos un julepe bárbaro. Y me lo encuentro en la puerta a Horacio Butler, que fue mi profesor, y que varios años antes, y que una vez, como todo adolescente, cuando habla con la gente mayor, hace preguntas, pero hace preguntas que les parece a los mayores como si fuese que le está discutiendo. Entonces le cae pesado. Entonces un día me dijo, como él había tenido una formación post-cubista, fue alumno de André Lot, me pasaba ciertas normas que yo no las entendía del todo. Entonces me dijo, me dijo un día, yo no tengo nada más que enseñarle, pero no me estaba dando un título, me estaba señalando donde estaba la puerta, ¿no? Sin embargo, de tanto en tanto lo visitaba. Después abandoné la Facultad de Derecho que hacía al mismo tiempo, entré en el periodismo y de repente conseguí que me diera a los 23 años una página de crítica artística, y hasta me refería a él y demás. Y bueno, mantuve una relación así. Pero yo tenía mis dudas sobre mí mismo, como siempre las tengo. Pero llegué tarde y él estaba en la puerta y dice, llegué temprano por si no me gustaba y me podía ir. Pero lo estoy esperando para decirle que haciendo lo contrario de lo que yo le enseñé, ha hecho una pintura que le ha dado un buen resultado. ¡Wow! Entonces ahí yo sentí como que me daban el premio Nobel y entré diciendo, soy pintor. Bueno, no... Además, ese día estaban también 3 personas que fueron fundamentales en mi desarrollo posterior, que los conocía, pero no eran amigos míos. Alberto Greco, Jorge de la Vega y Rómulo Machó. Pero tuvimos muy buena relación y a ellos les gustó mi pintura, bueno. Y ahí comencé a ser amigo de ellos. Y mi padre estaba liquidando la fábrica de sombreros que había sido de mi abuelo. Y me dice, bueno, ahí tenés espacio grande, podés ir a pintar ahí. Al poco tiempo estaba Greco metido, después venía Machó y después vino de la Vega. Y entonces, y ahí se armó todo lo que fue mi destino. Y todo eso sucedió el 5 de octubre de 1959. Esa es la Bien. fecha. Un verdadero Cruz. Un verdadero Cruz. Sí. Bueno, ¿le gustó la audacia de ser invitado al Borges Palusa? ¿Le gustó la audacia de ser invitado al Borges Palusa? Si es que la pasé, la pasé.
Y lo pasó de sobra. Le damos un fuertísimo aplauso.